Alberto Muñoz nos ha preparado ahora un doble bloque. El primero en el que, a modo de capítulo número 1 de la Junta Democrática, se explica algo importantísimo. Inicialmente se explican cuáles fueron todas las maniobras que se llevaron a cabo antes de morir Franco en torno a Don Juan por parte de Antonio García Trevijano. Posteriormente ya se empieza a entrar en lo que es la creación de la Junta Democrática. Y en ese trozo, en esa parte, hay algo importantísimo. Se habla del libro que en París se edita, en el exilio, edita el Partido Comunista. Edita, en realidad, es un libro consistente en unas entrevistas a Carrillo, en el que, mediante el título de Mañana España, explica Santiago Carrillo qué es lo que hay detrás de la Junta Democrática y, sobre todo, qué hay dentro de España y por qué, en un momento determinado, no se da tanto bombo a los que están dentro. Eso es muy importante porque justo después, y ahora sí de viva voz, Rafael Calvo Soler, que era la antípoda de Carrillo era la extrema, teóricamente, la extrema izquierda, y Calvo Soler era la extrema derecha, era el representante del Opus Dei. También en el exilio explica de viva voz que efectivamente ellos están fuera, pero hay una razón por la que no se habla de los que están dentro. De ahí es muy importante extraer que efectivamente no es que el Partido Comunista ni la parte de extrema derecha fueran los creadores de la Junta Democrática, eran los que en un momento determinado podían hacer pública su pertenencia a ese grupo. Y por último, hay un bloque en el que don Antonio explica la relevancia de la creación de los nuevos partidos a la hora de lograr en España, antes o después, la libertad política colectiva. Estad muy atentos. Ahora enseguida, cuando terminemos este último bloque, volvemos. Hasta ahora. Hasta la muerte de Carrero Blanco. Exacto. En la muerte de Carrero Blanco se cambia la situación por completo. Y entonces, a la muerte de Carrero Blanco, soy yo por primera vez el que toma la iniciativa. Hasta entonces, no solamente esto que he contado. 16 de julio de 1969. El señor Trevijano redactó las cartas de contestación del conde de Barcelona a Franco y a su hijo Juan Carlos, no admitiendo la sucesión monárquica impuesta por el caudillo contra el orden dinástico. Estas dos cartas fueron lacradas y entregadas por don Juan al embajador de España en Lisboa, Jiménez Arnau, el día 17 de julio. Sino que ahora, antes de traer aquí, he traído de don Juan, porque toda la iniciativa partió de que en el año 67, cuando Franco tuvo una lipotimia en Cazorla, en una cacería, don Juan me avisó para que hiciese una acción tan importante. Este plan, trasladado al ministro de la Gobernación, don Camilo Alonso Vega, fue aceptado. Un avión militar recogería en Estoril a don Juan de Borbón y lo trasladaría a Madrid para que presidiera el entierro y los funerales del generalísimo, situando al príncipe Juan Carlos pasos atrás a su derecha. Repuesto de la lipotimia al jefe del Estado, el plan secreto quedó anulado, pero la relación del señor Trevijano con las máximas autoridades militares quedó establecida. Con los militares, con tal, que condujo a que cuando visitó por primera vez España a ver a su hijo, viniera a mi piso a entrevistarse con un general, que hoy lo puedo decir era el general Díaz Alegría. Es decir, que después de esas acciones, yo tomo la iniciativa cuando muere Carrero. Y entonces le digo, bueno, que eso cambia la situación por completo, que ya no hay seguridad ninguna en que todo transcurra normalmente. Y que los partidos políticos de la oposición clandestina y las organizaciones obreras de sindicatos tienen cada vez más fuerza. Y que ya no se puede hacer una restauración de palacios, que ya no se puede hacer con los militares, que hay que hacerlo con el pueblo. Y que por tanto que tiene que cambiar por completo su estrategia. Siempre he sido republicano y nunca engañé ni un solo segundo a don Juan el Conde de Barcelona. Pero llegamos a un acuerdo que yo lo apoyaba porque fue muy temprana, para derribar a Franco. Y si no se podía, a la muerte de Franco, si él se comprometía conmigo, de una manera con garantía, a que si mi acción resultaba, como el resultado de ello, resultaba victorioso, su elevación al trono de España, aunque fuera provisional, que haría un referéndum para que el pueblo español libremente eligiera entre monarquía y república. Ese es el acuerdo básico que explica mi permanente colaboración con don Juan para conseguir ese objetivo. Le hago un plan político y lo aprueba. Y ese plan político no lo conoce nadie. Está él solo y yo, lo aprueba. Y es, por un lado, él le prepara el viaje a París, a una cacería con Giscard d'Estaing. Y hace unas declaraciones al Express, a Eduard Belví,
Y en España se produce un gran revuelo y se le llama la rentrée política de don Juan. Y eso por la manera pública. Y de manera privada, yo estoy preparando todo el contacto con todas las organizaciones clandestinas democráticas. Y todos están de acuerdo en unas bases mínimas. Y esas bases mínimas las redacto yo solo. Y me voy a Le Monde y hablo con André Fontaine. Y André Fontaine le convenzo de dar un gran golpe en primera página, publicando, si don Juan lo hace. Don Juan lo aprueba. Y entonces se cita a Marcel Niedergang el día 23 de junio para hacer una declaración que es la misma, lo que, si estaba redactado por mí íntegro, es el programa mismo que sirvió para fundar la Junta Democrática. Así, la Junta Democrática, que nació después, por la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que al principio me dijo que sí. Habían aceptado que uno a uno, en el orden que yo fuera diciendo, irían haciendo declaraciones a la prensa extranjera y España donde se pudiera, apoyando todos los 14 puntos que don Juan había declarado en Le Monde. Al fallar don Juan, me estaban esperando en el Hotel Lis de Lisboa, pues está Santiago Carrillo, porque en Portugal podía ir, el Tierno Galván, Raúl Morodo, Alejandro Fernández, Alejandro Rojas Marcos, José Joaquín Díaz de Aguilar, muchos otros partidos liberales, bastantes partidos y personas de muchísimo relieve, Valentín Paz Andrade, que son personajes de aquella época de mucha influencia. Me estaban esperando el resultado. Y cuando regreso digo que no, que se ha negado, que no va a haber, el día siguiente no habrá declaraciones. Claro, cunde el desánimo, porque estaban todos los partidos, incluso el Partido Comunista, dispuestos a hacer cada uno por su lado, siendo antimonárquicos, cada uno decir que apoyaban esas declaraciones, esos puntos y entre esos puntos era esta, que la convocatoria, que él sería apoyado en el trono y que allí convocaría tras un periodo de libertad informativa suficiente, que incluso llegó a poner yo un año de información, se celebraría ya un referéndum para aprobar algunas de las alternativas entre las que estaba la República. Y allí no, por razones tácticas no definí yo las clases, si la República era la de la segunda o una nueva, porque yo nunca fui partidario de la segunda, pero conociendo la presencia en esos partidos que iban a declarar, que muchos no concebían, como hoy todavía, muchos partidos que no conciben más tipos de república que la parlamentaria y no saben lo que es la república presidencialista. Bueno, saben lo que es en Estados Unidos y ahora Francia, algo parecido, pero no dominan el tema. Tuve la prudencia de no pronunciarme nada más que sobre la forma de gobierno y forma de Estado, pero ya era bastante distinguir y dentro de la forma de Estado, monarquía o república, pero sin definirla. Bien, entonces al llegar al Hotel Lis y ver la decepción, dije no, en el camino, yo iba con un coche en el camino, ya se me ha ocurrido, y es que ¿para qué necesitamos una cadena de declaraciones sucesivas cada día, cada día un partido diciendo de acuerdo con don Juan? Pues vamos a hacerlo en un solo documento de una sola vez todos juntos y no necesitamos a nadie. Ese fue el origen de la Junta Democrática, que lo propuse allí. Fue aceptado con entusiasmo porque ya parecía que nos quedábamos sin acción. Y digo, uy, qué maravilla, pues venga, vamos a París. Y ahí mismo fijé yo un día previo en París para definirla, adaptarlo el tema a una Junta Democrática directamente por la República, y incluso se fijó que la declaración pública de la Constitución la hiciéramos el día 25 de julio. Yo me fui a París, en el Hotel Loti, yo siempre he vivido en el Hotel Loti en París, y por eso lo preparé al lado, que está el Hotel Intercontinental. Preparé una rueda de prensa para que Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer presentaran en Europa la Junta Democrática, mientras yo corría el peligro, que siempre lo hice, de presentarle en Madrid clandestinamente en unos sótanos de la calle Echegaray que se llama Sésamo, que era un bar. Bien, ese fue el origen de la Junta Democrática. Era más fácil encontrar un dato verdadero en la prensa conservadora y reformista que en la consultada por la izquierda.
En octubre de 1974 se publicó en París la versión original francesa del libro Mañana España, que recogía una serie de entrevistas realizadas a Santiago Carrillo tras la presentación de la Junta Democrática. Un año más tarde, en octubre de 1975, y también en Francia, se editaba la versión española del libro. En octubre de 1976, ACAL, una editorial con sede en Madrid, quiso publicarlo sin éxito. La propaganda del régimen trata de presentar a la Junta como una creación de exiliados, por ejemplo tú y Calvo Serer. El gobierno y la clase política saben muy bien que eso es falso. Calvo Serer y yo somos los únicos miembros de la Junta exiliados y no corremos el riesgo de ser detenidos como podrían serlo nuestros compañeros residentes en España. Por eso hemos sido designados para asegurar la representación pública de la Junta con nuestros nombres y apellidos, mientras que otros de nuestros colegas hacen lo mismo en Madrid, pero ocultando sus nombres por razones evidentes. En el momento de que anunciaron la creación de la Junta figuraban ustedes como, es decir, estaba Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista, estaba usted, líder centrista, creo que había una representación de los carlistas. ¿Qué más fuerzas políticas hay en este momento? Como dijimos en la presentación de la Junta, tanto Santiago Carrillo como yo actuábamos como delegados de la Junta, porque la composición era mucho más amplia y por razones de seguridad, y hasta el punto de que dijimos también de que en ese mismo momento se estaban celebrando unas conferencias de prensa clandestina en Madrid. Por razones de seguridad había que impedir el dar demasiados detalles de las fuerzas que componían la Junta y de las personalidades que estaban en ella. Lo que no cabe duda ninguna es de que la aparición, por razones, como he dicho antes, de seguridad, aparecer yo solo junto a Santiago Carrillo, ha dado lugar a que el gobierno español y que en determinados ambientes se haya querido presentar polarizada la Junta en Santiago Carrillo y en mí, naturalmente representando, diríamos, antípodas en el espectro político español. Por parte de don Juan de Borbón. Como también he dicho repetidas veces, la Junta, y se ven sus propios principios, ha dejado en libertad a sus componentes cuál es la forma definitiva del Estado que propugnan. Es decir, que esto se deja a la voluntad del pueblo español. Por tanto, republicanos y monárquicos y carlistas pueden estar, es decir, quienes están en otra línea dinástica, pueden coincidir en un común objetivo, que es el restablecimiento inmediato de las libertades democráticas. Y después, que el pueblo español decida cuál será la forma definitiva del Estado. Y esto es un secreto que yo nunca voy a revelar. Eso no lo diré nunca, porque de toda la experiencia que yo he tenido con don Juan, solamente una vez me dijo, Antonio, esto no quiero que se sepa nunca. Y es la conversación que tuvo él y su hijo en Palma de Mallorca los primeros días de junio, que es de donde viene la negativa de don Juan a hacer las declaraciones que había prometido a Le Monde y que estaba comprometido. Eso no lo diré. Pero todo lo demás sí. Yo no tengo por qué guardar ningún secreto. Otra